Este año ha sido el mejor de la Bolsa de Valores colombiana en los últimos 15 años. En lo que va del año, la valorización del índice Colcap ha sido de más de un 45%, y si se tienen en cuenta dividendos, esta valorización podría ser incluso superior. Pero la gran pregunta es si aún hay espacio para que las acciones de la bolsa en Colombia sigan subiendo, o si por el contrario es mejor ser prudente, vender posiciones o esperar a que pasen las elecciones. En este video precisamente revisaremos algunas razones a favor y contra de invertir en acciones en la Bolsa de Colombia. Mi nombre es Jimmy Rocha, y en este canal hablamos de inversiones, bolsa y acciones. Antes que nada, hay que aclarar que el contenido de este video es educativo y no se trata de una recomendación de compra o inversión. Cada persona debe tomar sus propias decisiones basándose en sus conocimientos y experiencia. Comencemos revisando las razones por las cuales posiblemente se debería ser prudente al invertir en las acciones en Colombia, para después pasar a revisar los argumentos a favor y llegar a algunas conclusiones. La primera razón para ser prudente es la cercanía con el proceso electoral para la elección del próximo mandatario de los colombianos. Cuando se revisa lo que ocurrió en el año 2022, cuando se conoció en ese momento la elección del actual mandatario Gustavo Petro, el mercado se desplomó y el índice Colcap pasó de estar a más de 1.600 puntos, hasta llegar a tocar los 1.100 puntos en agosto del 2022. Solo hasta el año 2023, después de las elecciones regionales, el índice comenzó una tremenda recuperación que le ha permitido pasar desde los 1.100 puntos hasta superar los 2.070 puntos, con una valorización que ya se acerca al 100% en poco más de 2 años. Pero es claro al ver el comportamiento de la bolsa en Colombia en el año 2022 que la elección de un candidato que no sea bien visto por el mercado puede provocar una tremenda caída. La gran pregunta acá es entonces, ¿qué tan probable sería que de nuevo en el 2026 sea elegido un mandatario que no sea bien visto por el mercado? La respuesta a esa pregunta posiblemente sea confusa aún para los especialistas políticos, pues por ahora no se tiene una respuesta clara, y hay varias razones. Por un lado, aún falta bastante tiempo para las elecciones, y por lo general e históricamente el candidato que finalmente termina ganando la elección logra repuntar tan solo en los últimos meses, por lo que aún es muy prematuro tener una certeza sobre quién sería el nuevo mandatario en Colombia y la posible composición del Congreso. Lo que por ahora muestran las encuestas es que el candidato que continuaría con las políticas actuales y que sería visto de manera negativa por el mercado, Iván Cepeda, tendría alrededor de un 20% de intención de voto. Pero si se suman los candidatos de izquierda, en total la intención de voto no supera por ahora el 30%. Sin embargo, hay que tener claro que una gran parte de los encuestados por ahora están indecisos. Pero también lo que muestran las encuestas es que, si el candidato de izquierda Iván Cepeda en un escenario de segunda vuelta se enfrentaría con el candidato de la derecha que por ahora está de puntero, Abelardo de la Espriella, el ganador sería el candidato de izquierda Iván Cepeda. Pero finalmente, si un candidato de centro como Sergio Fajardo pasara a segunda vuelta, le ganaría tanto al candidato de izquierda como de derecha. Pero por ahora los candidatos de centro no llegan al 9% de intención de voto. Ahora bien, porque un candidato de izquierda podría ser mal visto por el mercado y provocar incluso una caída en el índice y en buena parte de las acciones colombianas. Una de las razones es la propuesta de una reforma constitucional que afectaría el orden institucional y dejaría la puerta abierta para incluso una mayor concentración de poder en el Ejecutivo. Adicionalmente, los gobiernos de izquierda no se caracterizan por la disciplina fiscal. Se podría continuar con un gasto público desbordado que ponga en riesgo la estabilidad económica, aumentado el déficit fiscal y la deuda externa. Otro elemento tiene que ver con las posibles tensiones con el gobierno del principal socio comercial de Colombia, los Estados Unidos, así como ocurrió en este gobierno. Por un tema ideológico, las relaciones de un gobierno de izquierda con el presidente Trump podrían ser bastante tensas, y con disputas que incluso podrían llevar sanciones comerciales o el aumento de aranceles. El otro factor que es posible con la elección de un gobierno de izquierda es que el país no sea visto con buenos ojos en los mercados internacionales, lo que podría incluso llevar a la salida de capitales y a la reducción en la inversión extranjera recibida por el país. Igualmente es posible que, ante este escenario, el aumento de la incertidumbre afecte la reciente recuperación económica después de 2 años de crecimiento económico mediocre. Ahora bien, bajo ese escenario, otra de las razones por las cuales se debería ser un tanto cauteloso con la inversión en acciones en Colombia es el aumento de expectativa del aumento de tasas de interés por parte del Banco de la República debido al reciente aumento en la inflación, que aleja la meta de inflación del Banco Central del 3%.
Los recientes datos muestran un aumento en la inflación por encima del 5%, lo que ha llevado a que el mercado comience a considerar un aumento en las tasas de interés bastante probable, lo que también afectaría la incipiente recuperación económica. Además, es bastante probable un aumento desmesurado en el salario mínimo, por encima del aumento de la productividad, lo que provocaría aún mayores presiones inflacionarias para el siguiente año, de nuevo forzando al banco a subir las tasas de interés de referencia. Otro elemento que debe considerarse es el elevado déficit fiscal del gobierno, que de acuerdo con diferentes proyecciones podría estar cercano al 7%. Para fin de año, este es uno de los déficits más altos en la historia económica del país, cercano tanto solo al observado en los años de la pandemia. Este déficit se debe al aumento desmesurado en el gasto público y a un menor recaudo, por un crecimiento económico mediocre y una sobreestimación en el recaudo esperado. Esta situación conlleva al aumento en la deuda externa, y a que los mercados vean la deuda colombiana con mayor riesgo, lo que ha hecho que las tasas de interés de los bonos colombianos tengan unas tasas superiores al 10%. Esto implica que los siguientes gobiernos tendrán que destinar grandes partidas del presupuesto nacional al pago de deuda, y tengan un espacio limitado para la inversión pública, que bien administrada y ejecutada en obras de infraestructura, podrían ayudar al crecimiento económico. Otra de las razones para ser cauteloso es que ya la bolsa colombiana ha tenido un tremendo rally en los 2 últimos años, lo que en cierta manera muestra que el mercado por ahora descuenta una alta probabilidad de que el nuevo gobierno no sea de la misma línea política del actual mandatario, y la elección del candidato de izquierda podría tener un efecto negativo en los precios de las acciones. Ahora bien, revisemos las razones por las cuales aún sería interesante invertir en acciones de la Bolsa de Colombia. La primera razón es que aún la bolsa colombiana se encuentra barata. Si se compara el múltiplo de beneficios promedio de la bolsa en Colombia, se tiene un PER de 10 veces, bastante por debajo del promedio de las bolsas de países emergentes que tienen un múltiplo PER de 16 veces, y el promedio de las bolsas en el mundo que se encuentra en 23 veces. Por supuesto que también está la posibilidad de que las bolsas a nivel mundial estén costosas, pero eso ya sería tema para un vídeo completo. A pesar del tremendo rally en las acciones en Colombia en los 2 últimos años, aún hay acciones que aún cotizan a múltiplos PER de 4 o 5 veces y con ratios de precio-valor en libros incluso por debajo de 0.6 veces. Posiblemente en un próximo vídeo mostraremos algunas acciones que aún tienen un potencial interesante. La segunda razón para tener en cuenta las acciones en la Bolsa de Colombia es que hay sectores que se podrían beneficiar con un cambio de gobierno, y por ende las empresas y acciones de estos sectores. Entre estos se encuentran principalmente el minero energético, pero también el de infraestructura y el de la construcción, que podrían mejorar las perspectivas de varias compañías que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia. Otra de las razones para ser positivos con respecto a las acciones en Colombia son los recientes datos de crecimiento económico. Sorprendentemente, en el último trimestre el crecimiento fue del 3,6%, lo que demuestra que posiblemente la recuperación económica podría materializarse para el siguiente año. Este crecimiento superior al 3% podría llevar a que los resultados de varias compañías tengan un aumento en los beneficios. Otra de las razones a favor de tener en cuenta las acciones en Colombia es el llamado ciclo de emergentes, en donde, como ya se vio este año, los mercados emergentes están teniendo unos excelentes resultados, debido, entre otras razones, al buen desempeño de las materias primas y a una mejor disposición de invertir en las bolsas de países emergentes. Para algunos analistas aún hay espacio para que las bolsas emergentes continúen su rally, pues sus valoraciones aún son razonables, y los países en vías de desarrollo tienen un potencial de crecimiento económico superior al de los países desarrollados. Adicionalmente, la mayoría de las bolsas de los países desarrollados, incluyendo a los Estados Unidos, tienen en estos momentos unos múltiplos que pueden considerarse bastante exigentes, lo que implica que no tendrían mucho margen de continuar valorizándose. Otra de las razones a favor del mercado colombiano es que por ahora las instituciones del país han sido resilientes. Por ejemplo, el Banco de la República por ahora ha mostrado ser independiente, tomando las medidas adecuadas para el control de la inflación y sosteniendo el peso colombiano como una moneda que incluso más se ha revaluado con respecto al dólar en el último año. Por supuesto que el dólar ha sido una divisa que en el último año ha tenido un mal rendimiento con respecto a otras monedas, debido entre otras causas al aumento sostenido desde hace un buen tiempo del nivel de deuda de los Estados Unidos. Otras instituciones que han mostrado fortaleza en momentos de desestabilización recientemente han sido las Cortes, también los medios de comunicación y en alguna medida el Congreso de la República. Finalmente, y como conclusión, en caso de tenerse la elección de un candidato que no siga las políticas actuales, incluso de la llamada centroizquierda,
es posible que el mercado de renta variable en Colombia aún tenga espacio para seguir valorizándose, especialmente en acciones que no han tenido una valorización tan importante en los últimos años. Pero también se tienen riesgos importantes, pues en caso de que sea elegido el candidato de la izquierda y logre consolidar un proyecto de reforma constituyente, se podría tener una caída de las acciones en Colombia bastante importante. Sería interesante revisar las tendencias de los candidatos en los próximos meses, pues si se llega a tener un aumento en la intención de voto de los candidatos que serían vistos con buenos ojos por el mercado, es bastante posible que el actual rally continúe de largo y las acciones rezagadas puedan tener una valorización importante. Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa, regulada en los Estados Unidos. Si te gustó el video, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.